Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Discúlpenme la tardanza, chicos. Ya estamos todos listos. No se preocupe. Muy Listos. bien, pues comenzamos. Buenas noches, mi nombre es Nayeli Aguilar Parga, residente de segundo año de oftalmología, y el asesor de esta clase es el doctor Hugo Ernesto Sepúlveda Vázquez, experto en retina y vitrio, egresado del Hospital de la Ceguera. El tema que vamos a ver el día de hoy es edema macular, y bueno, pasamos al contenido. ¿Sí cambia mi pantalla? Sí se ve la pantalla. ¿Pero sí cambia? Creo que no. No. Voy a No. dejar de compartir y volver a compartir. Mm, ahí está, una disculpa. Y bueno, en el contenido que vamos a revisar en esta charla, pues es todos los aspectos fisiopatológicos, clínicos, diagnósticos y terapéuticos acerca del edema macular, las diferentes clasificaciones que existen, tanto diagnósticas como pronósticas, la evaluación de estudios como OCT, angio-OCT, tratamiento y algunos estudios relevantes que han surgido a lo largo del tiempo. La importancia de detallar este tema es porque actualmente en México más de 2 millones de pacientes diabéticos tienen complicaciones de retinopatía diabética. Cabe mencionar que el edema macular pues se encuentra incluido dentro de estos 2 millones de complicaciones, y de estos 2 millones 300 mil personas padecen un grado avanzado con mayor riesgo para evolucionar a ceguera. El edema macular es de las principales causas de visión central en los pacientes diabéticos y se caracteriza principalmente por un engrosamiento retiniano que involucra la mácula, causado por una extravasación de líquidos desde vasos retinianos hacia la retina neural por ruptura de la barrera hematorretiniana. Puede estar asociado a exudados duros y puede ocurrir en cualquier etapa de la retinopatía diabética. Y bueno, los cambios estructurales que comenzamos a ver en el paciente diabético, pues es que al momento del diagnóstico o a los 6 meses puede comenzar a tener modificaciones en las células endoteliales vasculares retinianas. Comienza a haber proliferación de leucocitos, alteración de la permeabilidad vascular y por ende un aumento de prostaglandinas, óxido nítrico, citocinas, entre otros mediadores proinflamatorios. Y esto, pues, como les mencioné, puede ser desde el diagnóstico de la diabetes, incluso dentro de los primeros 6 meses. Entonces, el edema macular puede ocurrir en presencia de hipertensión arterial más una ruptura de la barrera hematorretiniana, que va a alterar los plexos retinianos, el EPR y la capacidad de estos para equilibrar los fluidos. Es decir, ya no van a tener la capacidad de que estos fluyan tanto de entrada como de salida. Y vamos a obtener como resultado de todos estos cambios estructurales, pues un engrosamiento retiniano causado por la ruptura de la barrera hematorretiniana, licuefacción de las células de Müller y también este líquido subretiniano como producto de la rotura de la barrera hematorretiniana externa. Y bueno, aquí tenemos una imagen de una retina sana con sus 10 capas, y la protagonista de esta patología pues es la célula de Müller y el EPR. La célula de Müller cuenta con estos receptores K4.1 y K2.1, así como acuaporinas. Y una de las múltiples funciones de la célula de Müller pues es equilibrar los líquidos que entran y salen acompañados de potasio, y el EPR, como ya hemos visto en clases anteriores, también se encarga de equilibrar la entrada y salida de estos líquidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un paciente diabético? Pues debido a los agentes inflamatorios, prostaglandinas, la isquemia generada, la hipoxia y los factores de crecimiento endotelial van a provocar que estos receptores KIR 4.1 y 2.1, así como las acuaporinas, comiencen a bloquearse, y esto va a provocar que el líquido pueda entrar a la célula de Müller, pero ya no pueda salir, encharcándose de esta manera y produciéndose principalmente un edema citotóxico, que es el inicio del edema macular,
intracelular y ya una vez que sale de la célula de Müller, ya le vamos a llamar edema vasogénico. Aquí tenemos una microscopía de barrido de una célula de Müller. Podemos ver algunos cambios estructurales. En el inciso A podemos ver una célula de Müller que está muy ramificada y en la imagen C pues podemos ver a una célula de Müller que ya tiene menos ramificaciones y se describe como un cuerpo ameboide, como más ovaladito. Y bueno, ya como tal, el edema macular va a comenzar con una pérdida de pericitos y de células endoteliales, que a su vez van a alterar las uniones estrechas del EPR y de esta manera todos los agentes proinflamatorios como leucocitos, prostaglandinas, van a ingresar al espacio intravascular hasta el extravascular y aquí se van a activar las microglías, la célula de Müller, que esto se va a traducir en una liberación y producción de más citoquinas, más factores de crecimiento e interleuquinas que nos van a aumentar el proceso inflamatorio a este nivel de la retina. Y a su vez esto nos puede causar desde microaneurismas, aumento en la permeabilidad capilar y extravasación de líquido hacia el espacio retiniano, formando como tal el edema macular, que está como este lado y pues van a influir la deficiencia de las capas del EPR, de la célula de Müller, y también la proliferación o exudación de los microaneurismas aunados al daño capilar que ya tenemos previamente. Y bueno, aquí tenemos una unidad neurovascular retiniana que está asociada principalmente a, bueno, a las neuronas, a las células de Müller y las células vasculares. Es por eso que los microaneurismas, exudados y edemas maculares pues van muy de la mano, ya que hay una ruptura en la relación homeostática que ellos suelen llevar. Por ejemplo, las gliosis nos van a causar menor eliminación de glutamato y por ende mayor inflamación. También vamos a tener activación de la neuroglía por procesos inflamatorios. Vamos a tener un deterioro neurovascular y va a haber daño a los vasos sanguíneos por interacciones celulares que no funcionan de acuerdo a las proteínas y sus receptores. Y bueno, como ya vimos en la fisiopatología del edema macular, como resultado, pues vamos a tener fugas y estas fugas se caracterizan que pues, son a nivel del plexo capilar superficial profundo y nos van a causar una migración del líquido hacia la capa plexiforme externa, mientras que una fuga del plexo capilar superficial pues nos van a provocar acumulaciones de líquido en la capa nuclear interna, que suele ser de las más afectadas. Y la alteración de la barrera hematorretiniana externa nos va a producir una acumulación de líquido subretiniano. A nivel histopatológico, pues podemos encontrar prácticamente todas las características de retinopatía diabética que ya hemos visto y podemos encontrar una alteración de la arquitectura de la retina diabética con fuga focal junto con la activación de la microglía y otros infiltración de células inflamatorias. A este nivel ya vamos a encontrar defectos en el electroretinograma, isquemias retinianas, infartos neurales, microaneurismas, degeneraciones capilares o oclusiones de los grandes vasos, irmas y atrofias maculares. Y aquí tenemos una imagen histopatológica de las manchas blancas algodonosas y estas son importantes porque también son las que nos van a dar fuga de este líquido y crear esta ruptura de la barrera hematorretiniana, provocándonos pues más edema macular. Y bueno, tenemos que hay edemas focales, hay edemas difusos y edemas quísticos. Se caracterizan por la acumulación extracelular de líquido y específicamente en la capa de Henle y en la capa nuclear interna de la retina. Sin embargo, también suelen estar en el espacio subretinar. Como ya vimos, vamos a tener los mecanismos de depuración alterado y el líquido en el parénquima neuronal y glial. Ahora enfocándonos un poquito al edema macular cistoide, pues vamos a tener que es un engrosamiento pues de los estratos de la retina neurosensorial en la zona macular. Cuando se acumula este exceso de líquido, generalmente se va acumulando como si fueran bolsitas, a lo que le vamos a llamar quistes,
y pues es un proceso extracelular ya y tiene lugar dentro de la capa plexiforme externa de la retina mediante tres mecanismos que es una degradación de barreras anatómicas normales, mediadores inflamatorios y un fallo en el proceso fisiológico normal de depuración e intercambio de líquidos dentro de la retina. Dentro de las etiologías de este edema macular quístico, pues sí tenemos bastantes, principalmente son las inflamatorias, como vimos el día de ayer, pueden ser desde oclusiones, retinopatías diabética, posoperatorios como el síndrome de Irving-Gass, inflamatorios como la uveitis, que suele ser muy común, o enfermedades autoinmunes, neoplasias, distrofías retinianas, protracciones e incluso anatómicos como maculopatía por fauceta óptica o algún coloboma de disco óptico. Y bueno, el edema macular cistoide pseudofáquico o síndrome de Irvinga se caracteriza por una mayor relación entre el grosor central de la retina y el volumen retiniano. Vamos a tener una ausencia de membrana epirretiniana y solo va a haber quistes en la capa nuclear externa y interna y obviamente pues el antecedente de cirugía. Esto pues nos va a ayudar a diferenciar de un edema macular diabético de un edema macular cistoide pseudofáquico. También hay algunos fármacos que nos pueden causar edema macular cistoide y son los que nos van a producir cierta inflamación a nivel de ocular. De los más interesantes o que solemos usar y que quizás pasamos por desapercibidos, pues el número uno es el cloruro de benzalconio, que lo podemos encontrar como conservador en algunos medicamentos. También el timolol nos puede causar edema macular. Las pioglitazonas, esto es importante porque generalmente tendemos a tratar con pacientes diabéticos, entonces pues estos pueden tener quizás cierta asociación con el consumo de medicamentos para control de su glucosa y algunas quimioterápicos como paclitaxel, análogos de prostaglandinas, tamoxifeno, entre otros. Y bueno, pasando ya de lleno al edema macular diabético, pues tenemos que existen múltiples clasificaciones y que se han tratado de mejorar a lo largo del tiempo. Y bueno, la primera que surgió fue la del ETDRS. Esta se caracterizó o se definió principalmente en lo que se veía clínicamente a través de la microscopía y ahorita lo vamos a desarrollar más a fondo. Con el advenimiento del OCT, a partir de 1991, nos permitió documentar la arquitectura y de aquí también que salieran nuevas clasificaciones respecto al edema macular y la ESASO propuso una nueva estadificación de la maculopatía diabética y el grupo de diabetes también nos dio una clasificación internacional que prácticamente se basaba con un compromiso central o no. Entonces, ya desarrollando las clasificaciones, pues la clasificación del ETDRS principalmente trataba de diferenciar los edemas maculares que requerían un tratamiento de los que no. Sin embargo, pues era complicado. Bueno, sigue siendo un poco porque, pues como les mencionaba, era de manera muy clínica. Tenía tres características, era cuando no encontrábamos ningún tipo de edema macular o había un edema macular, cierto engrosamiento o exudados duros dentro de un diámetro de disco del centro. Y el que nos interesaba para tratamiento, pues era el edema macular clínicamente significativo y este tenía tres diferentes formas de estadificarse, que eran ya cuando nos decía el TDRS que necesitaba láser nuestro paciente y era cuando encontrábamos algún engrosamiento dentro de las 500 micras maculares. El número dos, pues exudados dentro de las 500 micras asociado a un engrosamiento adyacente. Y el número tres era cuando teníamos un engrosamiento de mínimo de un disco de diámetro con una parte menor también a un disco de diámetro. Y bueno, también tenemos la clasificación internacional del Global Diabetic Retinopathy Project Group. Y aquí prácticamente lo que nos interesa pues es cuando tenía compromiso central o sin compromiso de la mácula. Y cuando ya había un
compromiso se caracterizaba por un engrosamiento de la retina en la mácula en la zona de subcampo central, que es de 1 milímetro de diámetro. Y también tenemos una clasificación angiográfica. En esta pues tenemos el edema macular focal, que se caracteriza por ser un área bien definida. En más del 67% de los edemas maculares están asociados a microaneurismas y podemos tener, más bien tenemos un anillo circinado. Aquí tenemos una imagen clínica de fondo de ojo, donde en la primera pues se presentan las microhemorragias, el anillo circinado, y ya como tal en la fluorangiografía podemos ver estas zonas eh, hiperreflectivas, hiperreflectantes que están muy cerca de la mácula. Y también tenemos el edema macular multifocal, que se caracteriza, como su nombre lo dice, de muchas áreas de difusión y suelen ser áreas bien definidas. Tenemos una imagen también con áreas que son bien definidas y solo son en algún sector de la retina. Tenemos el edema macular difuso, que aquí tenemos áreas muy mal definidas, hiperfluorescencia de difusión tardía de más de 2 diámetros de disco con afectación foveal. Y en menos del 33% de los pacientes está asociado a microaneurismas. ¿Qué quiere decir? Que pues prácticamente no es una regla que haya microaneurismas en esta parte. Puede ser bilateral o y asimétrico. Y aquí tenemos una imagen que nos lo describe. Y tenemos también el edema macular mixto, que se caracteriza por una combinación de las características del focal y del difuso. Y ya podemos ver zonas más extensas, con algunas áreas bien definidas, mientras que podemos encontrar otras mal definidas y pueden estar o no presentes los microaneurismas. Y ya como tal tenemos la clasificación tomográfica del edema macular diabético y está el difuso, el edema macular cistoideo, el seroso y el mixto, y también está el que está asociado a una atracción vitreoretiniana. Entonces, en la Escuela Europea de Estudios de Oftalmología Avanzados se evaluaron algunas características tomográficas que vamos a ver un poco más adelante, pero también está esta otra clasificación que nos da como la localización y podemos dividirlo en central, periférico o marginal, y también lo podemos evaluar dependiendo de la extensión de acuerdo a los anillos del ETDRS, si presenta 1 a 3 áreas, 4 a 6, 7 a 9, y si está asociado o no la presencia de alguna tracción. Y bueno, aquí tenemos la imagen de un OCT macular, de un cubo macular normal, donde podemos ver una arquitectura de las capas de la retina conservadas, las zonas hiperreflectantes conservadas, continuas, y es importante entender esto porque también vamos a tener algunos biomarcadores en el OCT que nos van a ir orientando respecto al pronóstico visual que tienen los pacientes. Y bueno, el primero de los marcadores es el espesor y el volumen macular del subcampo central. Y este se evalúa pues un espesor promedio del cubo entre el EPR y la membrana limitante interna con un corte topográfico de pues 6 por 6. Y hay estudios que nos mencionan que entre más espesor y volumen macular, peor va a ser la agudeza visual de nuestro paciente. Por otro lado, tenemos los desprendimientos de neurosensoriales subfoveales y estos también van a ser de mal pronóstico para el paciente. Los espacios cistoideos intrarretinianos, los cuales podemos clasificar como pequeños cuando miden menos de 100 micras, grandes cuando miden de 101 a 200 micras o gigantes ya cuando miden más de 200 micras. Asimismo, también tenemos los focos hiperreflectantes, que también será importante clasificarlos, ya que si miden menos de 30 micras, tienen una reflectividad similar a la capa de fibras nerviosas, no tienen sombra posterior y está conservada la retina interna y externa. Podemos ver que las células microgliales están activadas. Sin embargo, también está la otra clasificación intermedia, que es cuando miden más de 30 micras, pero están asociados a una reflectividad muy alta, similar al EPR. Hay algunas sombras
y exudados duros. Y finalmente los que son igual mayor de 30 micras con alta reflectividad. Hay sombras posteriores y retina, daño en la retina interna asociado a microaneurismas principalmente. Asimismo, tenemos la ruptura de varias estructuras de la retina, de la interfaz vitreoretiniana, de la coroides. Y aquí podemos observar algunas imágenes clínicas de el engrosamiento junto con, o sea, un fluido intrarretiniano y también quistes aquí intrarretinianos. Y esto nos van a determinar pues espacios hiporreflécticos inmediatamente debajo de la línea hiperreflectiva, que viene siendo esta. No sé si se ve mi cursor. Y pues este ya es un factor de, pues, de mal pronóstico para los pacientes, ya que sin embargo se ha asociado que luego de algún tratamiento con antiangiogénico intravítrea, pues responden bien este tipo de pacientes. Quiero nada más ahí ahondar un poquitito. Los biomarcadores hoy día, pues realmente sí es algo que nos ayuda para el valor pronóstico. Realmente cuando yo tengo un paciente, eh, lo reviso, le hago CT ahí en el consultorio y el, el paciente que ya lo vemos con una desorganización importante, o sea, cuando hay una lesión ahí de la capa, de la zona del elipsoides, realmente las condiciones de alta desorganización es muy, muy importante para saber cómo va a responder al paciente, ¿no? Tú puedes secar una mácula, pero si ya presenta altos valores de desorganización de las capas, eh, vas a saber cómo va a ir. Realmente estos retinas con despegamiento neurosensorial pequeño, donde no hay lesión de los fotorreceptores, realmente les va excelente. Los valores altos del drill, ¿no? Que le llamamos a esa desorganización de las capas internas de la retina y con la disminución del grosor central de la retina, realmente son biomarcadores que en la tomografía son predictores de la respuesta a la terapia antiangiogénica. Hay un estudio ya, pues que siempre citamos, Chartres, en donde se demuestra que este daño a esas zonas de los fotorreceptores es un valor pronóstico muy, muy importante. Realmente, siempre en el primer OCT, la verdad es que ya sabemos cómo le va a ir al paciente, ¿no? Tal cual tú todos los estás mencionando, estos biomarcadores importantes, ¿no? El grosor retiniano, los quistes intrarretinianos, el fluido subretiniano, esos puntos hiperreflécticos, que si son puntos ahí bien delimitados, realmente esa zona de reflectividad de ahí del epitelio pigmentario, eh, pueden ubicarse ahí como esos microneurismas interretinianos y generan pues, realmente como una confluencia en las capas plexiformes externas y que clínicamente pues, nos dicen ahí zonas de exudación activa, ¿no? Entonces, yo les invito a que siempre vean al OCT previo a infiltrar medicamento y que pues eso les ayude a decir al paciente pues cómo le va a ir, ¿no? No sé si me di a entender. Gracias, doctor. Sí, muy bien, doctor. Bien, adelante. Gracias. Por otro lado, tenemos esta imagen de OCT donde podemos observar los puntos hiperreflectivos, que ya vimos que son zonas bien delimitadas, y estos se pueden tener igual o mayor reflectividad que el EPR y se pueden ubicar en cualquier capa de la retina. Cabe mencionar que dentro de las paredes de los microneurismas intrarretinianos pues también pueden estar estos puntos hiperreflectivos y cuando estos confluyen dentro de la capa plexiforme externa de la retina, coinciden con la ubicación en la que clínicamente podemos encontrar los exudados duros. Generalmente pues son concentraciones de lipoproteínas que se trabasan después de la ruptura de la barrera hematorretiniana interna y cuando se ubican obviamente a nivel de la fobia pues ya va a haber un dato de mal pronóstico y de agudeza visual muy disminuida
y pues también de mal pronóstico para la recuperación. Otro de los biomarcadores que tenemos pues es una interrupción de la línea elipsoide de la membrana limitante interna. Como podemos recordar, pues son zonas altamente metabólicas y el hecho de que haya una ruptura o una interrupción en esta línea pues nos va a generar un cambio a nivel pues de todo el complejo de la capa, de las capas plexiformes, la nuclear interna, la plexiforme externa, que nos va a generar pues disfunción de todas sus funciones y pues también son un dato de mal pronóstico. Por otro lado, tenemos la desorganización de las capas de la retina, como bien mencionaba ahorita el doctor Sepúlveda, son pues también un dato de que a pesar de que la retina ya no tenga líquidos, una vez que ya se perdió esa arquitectura normal de la retina, pues es muy difícil que el pronóstico visual sea muy favorable para el paciente. Y bueno, también tenemos la estadificación de la Escuela Europea de Estudios Avanzados en Oftalmología, que nos evaluó las 7 características tomográficas, tanto cualitativas como cuantitativas, a lo que le llamaron el protocolo TCE-DFH-FB. Y prácticamente está lo que estuvimos comentando en la diapositiva pasada. Vamos a clasificar cómo está el grosor o el volumen macular, si hay o no quistes intrarretinianos, cómo está la elipsoide y la membrana limitante externa, la organización de las capas de la retina, cuántos focos hiperreflécticos hay, si hay o no líquido subfoveal y la relación con la interfaz vitreoretiniana. Y bueno, ya una vez que tenemos alguna clasificación, podemos estadificar la enfermedad como un edema macular temprano, un edema macular avanzado o un edema macular grave o simplemente ya una maculopatía atrófica. Y esto se caracteriza, por ejemplo, el inicial cuando tenemos apenas pequeños quistes intrarretinianos y son asociados con capas internas. En la membrana limitante externa y la zona elipsoide, y hay un aumento del grosor central menor al 30%. Los edemas maculares diabéticos, tanto avanzados como graves, los dos se caracterizan por tener macroquistes intrarretinianos y un grosor central mayor al 30%. Sin embargo, su diferencia radica en si la zona elipsoide y la membrana limitante externa están comprometidas. Por ejemplo, en el grave podemos tener alguna segmentación preservada, pero ya en el avanzado pues ya prácticamente están indetectables o hay interrupción y pues ya como vimos es un dato de mal pronóstico. Entonces, aunque el OCT sabemos que no evalúa las alteraciones como anatómicas, más bien evalúa las alteraciones anatómicas, pero no funcionales, el hecho de ver todos estos datos de biomarcadores, pues nos han permitido demostrar los signos tempranos de la degeneración del edema macular. Y por otro lado, también es bien importante mencionar que los factores, los biomarcadores en OCT son muy independientes al estadio de la retinopatía diabética. Es decir, podemos tener una retinopatía diabética no proliferativa leve, pero con biomarcadores de mal pronóstico para el paciente, los cuales también nos van a mermar la agudeza visual del mismo. Y también pues en los últimos años con el advenimiento del angio-OCT hemos querido estadificar y encontrar biomarcadores para poder utilizarlos en esta patología. Sin embargo, las 3 limitantes principales pues es que el angio-OCT no visualiza los vasos sanguíneos retinianos no perfundidos, que pues es una de las características fisiopatológicas de esta enfermedad. Por otro lado, no permite la evaluación de toda la vasculatura retiniana y tampoco permite visualizar la fuga en el momento que se produce. Sin embargo, pues también tenemos la presencia de biomarcadores en el angio-CT y más que nada se caracterizan por el área como tal de la zona avascular foveal, la irregularidad del contorno de la misma, el calibre vascular promedio. Yo creo que estos 3 primeros son como los más importantes y los que se han demostrado que tienen mayor peso en esta enfermedad.
Sin embargo, también podemos evaluar la tortuosidad vascular, la densidad vascular. Y aquí tenemos un artículo que prácticamente nos hablaba sobre los biomarcadores en angio-OCT. Y como conclusión obtuvimos que a mayor zona avascular foveal y menos densidad vascular, pues nos van a predecir una progresión de la retinopatía diabética. Y entre menor densidad vascular del patrón vascular superficial, nos va a predecir el desarrollo de edema macular. Y aquí tenemos en esta imagen las zonas en cuanto a lo que hemos hablado a lo largo de este tiempo, cómo podemos ir segmentando, calculando el grosor de la mácula, ver si tiene quistes intrarretinianos y también estadificar las zonas, si están centrales, marginales, etcétera. Y cómo podemos ver también clínicamente nuestra exploración en fondo de ojo. He aquí otra imagen que habíamos visto sobre la retinopatía diabética, cómo se ve la ruptura, la preservación más bien aquí del EPR y la presencia de líquido intrarretiniano. Y acá pues prácticamente ya la pérdida de la arquitectura de las capas de la retina. Y bueno, ya hablando de clasificaciones y estudios para hacerles a nuestros pacientes, tenemos que valorar clínicamente al paciente diabético de una manera integral, ya que pues vamos a entender que el edema macular se desarrolla debido a cambios metabólicos, a la isquemia, fuerzas hidrostáticas, mecanismos inflamatorios y tóxicos, así como alteración en la arquitectura propia de la retina. Lo ideal en cada paciente pues es evaluar la agudeza visual mejor corregida, tanto de lejos como de cerca. Nos mencionan algunas bibliografías, pues la oximetría retiniana, obviamente el control metabólico y la solicitud de estudios de los cuales ya estuvimos hablando previamente. Entonces, también se menciona que es importante valorar al paciente desde un concepto desde hasta de cómo lee, la velocidad de la lectura, cómo está la sensibilidad al contraste, si discrimina las formas, cómo está la agudeza visual en condiciones escotópicas, etcétera. Entonces, pues yo creo que principalmente hay que evaluar a nuestro paciente de manera integral desde un control metabólico y pues con todo lo que tengamos a la mano. Y bueno, ahora sí viene como una parte muy importante que es cómo tratar esta patología. Y de base hay que tener en cuenta que los factores sistémicos, la condición general del paciente van a ser una clave importante en este tipo de enfermedad. Hay que verificar que esté el paciente bien controlado tanto de glucosa, de hipertensión arterial y de los lípidos. En los tratamientos que tenemos actualmente, contamos con antiangiogénicos, corticosteroides, está la cirugía, tenemos la fotocoagulación láser y algunos otros. Es muy importante ver esta línea del tiempo ya que nos da como un parámetro de cómo han evolucionado los tratamientos para el edema macular a lo largo del tiempo. Con el advenimiento del ETDRS, desde 1969 hasta aproximadamente 2006, tuvimos que el tratamiento estrella de todo esto pues era el láser. Por otro lado, en el 2006 salió al mercado los antiangiogénicos, bevacizumab, también comenzaron a ser útiles y luego en 2012 ya ingresa ranibizumab, en 2014 aflibercept y 2015 ranibizumab y aflibercept fueron utilizados y actualmente pues ya incluso hay nuevos advenimientos como el faricimab, del cual vamos a hablar más adelante. Y bueno, uno de los tratamientos que fueron pilar en el tiempo fue que, bueno, el ETDRS nos proponía que en los edemas maculares clínicamente significativos teníamos que nos iba a reducir el riesgo de la pérdida visual moderada en 50% de los 3 años y en el 3% de los pacientes llegaba a mejorar hasta 15 letras. Sin embargo, con el paso de los tiempos, vimos que los pacientes, bueno, en un inicio presentaban una agudeza visual súper buena,
pero conforme pasaba el tiempo, los pacientes comenzaron a notar la pérdida de esta agudeza visual y en parte era debido a que como se daba el láser en la zona macular o zona del edema y los spots tendían a crecer de tamaño, llegaban a obstruir la mácula y pues los pacientes retrasaban en cuanto a la visión central en un largo plazo. Entonces, las personas con retinas más delgadas eran los que solían responder mejor a este tratamiento. Sin embargo, pues había que tenerlo con mucha cautela. Y pues hoy en día contamos con otro tipo de láser, como habíamos visto en la clase de láser, el Navilas, que pues son tipos de láser que se planean y posteriormente ya se dan en una zona muy específica y esto nos permite dar láser con mayor precisión. Y bueno, los tipos de láser que estaban para este tipo de patología era el láser focal, que iba dirigido especialmente al edema macular focal. Se daba dentro de las 500 a 3000 micras del centro en un número de 50 a 100 spots. También teníamos el láser o la fotocoagulación en rejilla que se aplicaba para el edema macular difuso y áreas no perfundidas en más de 500 micras del centro y 500 micras del borde del nervio óptico y se daban de 100 a 200 spots. Respecto a este láser, bueno, se tiene el protocolo A que comparaba los tipos de láser del tipo ETDRS modificado y el Mild Macular Grid. Y en este estudio se evaluaron a 263 pacientes con edema macular diabético que no tenían algún tratamiento previo y como conclusión se llegó que el láser tipo ETDRS modificado pues debía de seguir siendo el tratamiento estándar, ya que el Mild Macular Grid no aportaba beneficios para reemplazarlo. Y bueno, pasamos ahora a los inhibidores de factor de crecimiento vascular endotelial. Y tenemos que hay factores de crecimiento endotelial vascular tipo A, tipo B y tipo C. Y cada uno de estos va a tener su receptor. En el caso del tipo B, pues es el tipo 1, en el tipo A es el tipo 2 y en el tipo C es el tipo 3. Los que mayormente nos van a causar problemas en cuanto a la inflamación y el edema macular, pues es el factor de crecimiento endotelial vascular tipo A con su respectivo receptor tipo 2. Y también hay que mencionar al factor de crecimiento placentario, que también pues va a tener un papel importante. Entonces, a lo largo del tiempo, como ya vimos en la línea histórica, tuvimos ranibizumab, bevacizumab, aflibercept y en los últimos años se ha incluido el uso de faricimab o babismo. Sin embargo, también tenemos un protocolo que nos habla sobre, bueno, el protocolo V principalmente evalúa la comparación entre aflibercept antiangiogénico, el láser y la observación, qué pasaba si no le hacíamos nada al edema macular central, pero bien importante que era en pacientes con buena visión. Entonces, este fue un estudio amplio de 702 ojos con un seguimiento de 2 años y la conclusión de este protocolo fue que no es necesario iniciar un tratamiento si la visión es buena, es decir, o sea, no vale la pena someter a nuestro paciente si a algún riesgo o algún tratamiento de acuerdo a la agudeza visual que tenga. Aquí cabe mencionar que hasta el 60% de los pacientes que tienen edema macular suele cursar con una agudeza visual aceptable, menor a 20/40, mientras que el otro 40% van a tener una agudeza visual pues muy deleteria, que ahí sí vamos a estar obligados a tratar este edema macular. Otro de los protocolos pues es el estudio Fotón, que comparaba aflibercept 8 miligramos cada 12 o 16 semanas versus la aplicación de aflibercept 2 miligramos cada 8 semanas en cuanto específicamente en el edema macular con compromiso central. Y a las 48 semanas pudimos ver que había una seguridad entre ambos medicamentos. Sin embargo, aflibercept de 8 miligramos permitía extender los intervalos de tratamiento hasta 16 semanas con eficacia y seguridad similares.
Entonces, aquí ya teníamos como una opción útil para reducir la carga de las inyecciones en pacientes con un buen control por OCT. Y bueno, otro de los protocolos más importantes pues es el protocolo T, que nos evaluaba la aplicación de los antiangiogénicos que tenemos en el mercado. Entonces, a excepción del faricimab, porque pues ese es un poco más nuevo. Entonces comparaba aflibercept, bevacizumab y ranibizumab en el edema macular diabético central. Y al inicio pudimos ver que aflibercept era la mejor inicial cuando la agudeza visual está muy disminuida. Sin embargo, cuando la agudeza visual es aceptable, pues se puede considerar cualquiera de los tres antiangiogénicos. A lo largo del tiempo hubo como un seguimiento de este mismo protocolo y de los mismos pacientes, donde se evaluó a los pacientes a los 5 años de la aplicación del mismo antiangiogénico y prácticamente se corroboró que si bien al inicio aflibercept tenía una mejoría o un impacto mayor en la agudeza visual en los pacientes, podíamos ver que, que al paso de 5 años después, prácticamente los tres antiangiogénicos se equiparaban y la agudeza visual pues era prácticamente no tan significativa. Entonces pues de ahí nace que podíamos utilizar como cualquier tipo de antiangiogénico que tuviéramos a la mano, ya que a largo tiempo pues el paciente iba a conservar la misma agudeza visual independientemente del antiangiogénico que se colocara. Sí, ahí en ese respecto, efectivamente, lo que te dice el protocolo T es que efectivamente pacientes con agudezas visuales basales que se encuentran entre 20/30 y 20/40, realmente no se observó diferencias entre ponerle Avastin, entre ponerle Wetlea y ponerle Lucentis. Eh, y efectivamente, a los 2 años, en los pacientes que tenían entre 20/50 y 20/320, decía el estudio, sí era superior a la aflibercept. Pero sí, la extensión del estudio, e incluso se hizo después un análisis postdoc, fue que realmente sí llegaban a agudezas visuales similares. Quizá la situación es que con los nuevos antiangiogénicos, no con aflibercept de 8 miligramos, hay estudios que aparenta que puedes llevarlo hasta 16 semanas y con faricimab, con babismo, 12 semanas, ¿no? Que ya vi tu siguiente diapositiva, que es justo lo que te iba a preguntar, que si traías algo sobre el Yosemite y el Rhine, ¿no? Sí. Ujú. Adelante, adelante. Y bueno, también tenemos el Yosemite y el Rhine, que este comparaba prácticamente faricimab, babaismo, cada 8 semanas versus aflibercept cada 8 semanas en edemas maculares con compromiso central. A los 2 años fue una seguridad comparable y sin casos de vasculitis retiniana. Y como conclusión de estos estudios, pues nos llevábamos que faricimab es igual de eficaz que aflibercept, pero tenía mejor duración y mejor control anatómico. Entonces, no servía para extender los intervalos de tratamiento hasta 16 semanas y así reducir la carga terapéutica de los pacientes con edema macular. Entonces, pues también es muy prometedor porque pues vamos a estar exponiendo a nuestros pacientes a menor número de inyecciones y pues también más que nada por la comodidad y costo-beneficio del paciente. Ahí lo que se ve en los estudios es que sí hay una ganancia visual significativa y que se mantiene, ¿no? Hasta 16 semanas. Pues, se lo pueden considerar hasta la utilización hasta en 12 a 16 semanas. Y bueno, respalda como la inhibición del mecanismo dual, ¿no? De la angiopoietina 2 y el VEGF-A. Eh, Quizá, híjole, en la vida real, meterle una carga de 3 antiangiogénicos primero mensuales y luego ya poderlo alargar no es fácil para cualquier paciente. Y nada más como eh, observación es que lo comparó con el aflibercept de 2 miligramos.
no con el nuevo Aflibercept de 8 miligramos. ¿Sale? Dale. Vale, adelante. Muy bien, y hasta aquí pues hemos evaluado como los tratamientos de manera aislada. Sin embargo, quiero mencionarles que podemos mezclar ciertos tipos de tratamientos con láser y también con antiangiogénicos. Este es el caso de un paciente con edema macular diabético al que se le había aplicado láser y pues no respondía. Y se decidió que aplicar Lucentis y esta fue su imagen clínica del mes 1. Después de los 6 meses pudimos ver una mejoría en cuanto al líquido y el edema macular. Y este fue el resultado después de 12 meses. Entonces, pues también son aceptables las combinaciones entre estos tratamientos. Y bien, ahora vamos a pasar a los corticosteroides, que estos tienen como mecanismo de acción el bloqueo de la liberación del ácido araquidónico, que es proinflamatorio de las membranas celulares, inhibiendo la enzima ciclooxigenasa y por lo tanto van a reducir la síntesis de prostaglandinas. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de tratamientos va enfocado principalmente a aquellas patologías que tengan de base algún componente inflamatorio. Como vimos en el edema macular diabético, pues se asocian otros factores como la hipoxia, la isquemia. Entonces, en este tipo de pacientes, pues sí lo podríamos dar, pero los que se ha visto que tienen como mayor efecto, pues es en aquellos edemas maculares uveíticos o que tengan algún componente de base así como súper inflamatorio. Y uno de los estudios que tenemos es el FAME en 2011, que comparaba el acetónido de fluocinolona intravítrea en implante. Y bueno, aquí en México no existe, tengo entendido, pero lo que nos arrojó este estudio fue que este tipo de corticosteroide intravítrea tenía muchísimas complicaciones, desarrollo de catarata, elevaciones de presiones intraoculares que llegaban a ser glaucomas. Entonces, pues no resultó como tan viable. Sin embargo, hoy en día contamos con otro tipo de corticosteroides, de los cuales también ya hay algunos protocolos que vamos a hablar enseguida. Pero a manera de, como de conclusión de esta diapo, pues hay que tener en cuenta que como el mecanismo de acción es la reabsorción del líquido a través del EPR de la retina, pues los esteroides nos van a estabilizar específicamente las uniones estrechas endoteliales y nos van a regular la producción de VEGF y pues ya. Bueno, aquí tenemos el protocolo B que nos habla de la comparación de la fotocoagulación focal versus la colocación de triamcinolona intravítrea en la dosis de 1 miligramo y 4 miligramos. Y en esto tenemos que la triamcinolona intravítrea de 4 miligramos pues tuvo mayores efectos adversos, como ya les mencionaba, que aunque sí tenían mejorías visuales respecto al edema macular, pues se complicaban con otro tipo de situaciones. Entonces, a los 2 años, el láser fue superior a ambas dosis de triamcinolona en cuanto a la agudeza visual y el grosor macular. Entonces, como conclusión, tenemos que el láser pues debe de seguir siendo el tratamiento estándar para el edema macular en este perfil de pacientes. Y no es que tampoco se puedan utilizar los corticosteroides, o sea, no hay que tenerlos satanizados. Sí pueden usarse, pero en casos súper individualizados, seleccionados y pues un buen láser no se supera por la colocación de este tipo de medicamentos. Y ya hablando como tal de Osurdex, que ha tenido gran relevancia en los últimos años, pues hay un estudio que comparó las dosis, 4 a 5 inyecciones promedio en 3 años, y pues vaya, teníamos riesgos esperados, pero en menor proporción que con la triamcinolona. Sí tuvimos catarata en aproximadamente 68% de los ojos fáquicos en comparación con el 20% del sham. Y la pio, pues sí fue controlable médicamente y solo el 0,6% llegó a requerir alguna cirugía filtrante.
Entonces, en cuanto a la aplicación clínica, es muy eficaz en el edema macular diabético, especialmente en los pseudofáquicos o los refractarios a antiangiogénicos. Entonces, este también tiene la ventaja de que son menos inyecciones, tienen buena durabilidad y pues la desventaja prácticamente del precio. Prácticamente se equipara con el antiangiogénico. La diferencia pues es que esto se paga como en una sola exhibición, mientras que el otro pues lo vas este, dividiendo. Hay que seguir monitorizando a estos pacientes, específicamente en cuanto al desarrollo de cataratas y las hipertensiones oculares en pacientes fáquicos. Ya como mencionábamos, pues hay que hacerles a nuestros pacientes la prueba de si son hiperreactores a esteroides e ir descartando e individualizando a cada paciente. Yo, por ejemplo, para esteroides, por ejemplo, para poner a veces los Surdex, la verdad es que las oclusiones vasculares y los edemas maculares diabéticos que a veces son un poco resistentes, la verdad es que inyectándoles esteroide, inyectándoles antigénicos combinado, varios pacientes que yo he tenido con recidiva, la verdad es que les va bien. El problema a veces con los esteroides es que cuando termina el efecto del esteroide a veces rebotan, pero la verdad les va bien. Yo tengo algunos pacientes que les he hecho prueba terapéutica y les pongo primero triamcinolona, una dosis pequeña de triamcinolona junto con el antiangiogénico y veo si responden a triamcinolona y buscaría incluso cambiarlos a un implante como Surdex. El problema es que el efecto largo de Surdex pues también es bastante más cataratogénico. Entonces la verdad es que prefiero ponerlos solo en pseudofacos y que no tienen glaucoma. Pero bueno, la verdad es que el esteroide funciona bien en edema macular diabético. ¿Y cuánto pone, Doc? ¿Cuánto de triamcinolona y del 4 antihigiénico? miligramos. La dosis es 0.1, 4 miligramos y 0.4 en 0.1. La verdad es que a veces yo le pongo solo la mitad si lo combino con el antiangiogénico. Le pongo la mitad de antiangénico y la mitad de triamcinolona y la verdad me va bien. Luego la triamcinolona, como es muy opaca, realmente el paciente ve ahí una zona nublada que le explico que se va a mejorar, pero la verdad es que sí tienden a mejorar. Obviamente todos estos cambios ya del drill y lo que platicamos de lesiones en los fotorreceptores, pues eso no se va a mejorar, ¿no? Pero sí tiende a secar retinas. ¿Y cuándo recomienda hacer el cambio, Doc? La verdad es que yo inicio siempre con antiangiogénico. Inicio con antiangénico cuando veo que realmente tiene un edema macular todavía considerable, que es un edema difuso. Si es un edema focal, la verdad es que le pongo láser. Le pongo láser focal junto con antiangénico. Y si no, le pongo esteroide. Si es un edema difuso, le pongo esteroide y no he respondido a antiangiogénicos. Y más, les repito, si es pseudofaco, le pongo también esteroide. Hola, hola Hugo, soy Ancona, ¿cómo estás? ¿Qué onda, David? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Aquí andaba de polizonte. No tenía nada que hacer hoy a las 8 y dije, ¿por qué no hay que recordar de retina? No, no, Recordar adelante. viejos tiempos. Oye, ¿tú has intentado Slurry Kenalog? No. Fíjate que yo traigo un montón de interés en usarlo porque dicen o sea, que persiste más tiempo. Es como los Urdex de los pobres, ¿haz de cuenta, no? Me Y gusta. traigo muchas ganas de por ahí si lo intentan a ver si si me dan su experiencia. La verdad es que yo no lo he visto comercialmente. Aquí la verdad es que me cuesta trabajo conseguir Kenalog. Sí, es bien difícil, ¿no? Para Sí. que, para el que no esté familiarizado, Slurry Kenalog, básicamente, o el que la triamcinolona son como bolitas blancas, ¿no? Como si fuera, eh, sí, bolitas blancas. Y haz de cuenta que ponerlo en una centrífuga hace que se divida el sobrenadante
y lo que haces es extraer nada más la parte sólida, las bolitas, y se inyecta y se llama slurry o como chorreante, porque así se ve a la hora de inyectar y se supone que dura más tiempo, como si fuera un Osurdex hechizo, ¿no? Ujú, Y esa es como una alternativa. Obviamente todo se tiene que hacer estéril y es parte de la dificultad, ¿no? sí, gracias, David. La verdad es que eh, no a todos se sienten cómodos poniendo esteroides precisamente por los riesgos que tiene. A mí me parece buena opción, obviamente siendo prudente con su utilización. Y pues mira, así como súper concentrado, pues sí, es como si le metieras unos Urdex hecho pedacitos ahí dentro, ¿no? Exacto. Es más como Muchas para gracias, uveitis Axel. crónicas o cuando quieres un efecto más duradero. Ujú, No, no es como una inyección de intravítrea normal de Osurdex, de Dexa, se cuenta, o Triamci. ujú. La verdad es que la triamcinolona les va genial a muchas uveitis, ¿eh? Digo, no es un inmunosupresor, ¿no? Pero también yo creo que funciona bastante bien y yo creo que lo debes de combinar, por ejemplo, con inmunosupresor o con metotrexate intravítreo y con un montón de cosas que puedes utilizar en esos procesos inflamatorios ya bien crónicos. Ey, Perdona, Yeli, adelante. No, ¿cómo creen? Muchas gracias. Y bueno, otro de los tratamientos que tenemos pues es la cirugía. Existe cierta evidencia de que las fuerzas de tracción en la interfaz vitreoretiniana pues pueden desempeñar cierto papel importante en la patogenia del edema macular por la misma tracción que estas están generando. Entonces lo que se propone para este tipo de pacientes pues es una vitrectomía para aquellos que no responden a ningún tipo de antiangiogénico, corticosteroide, porque pues la patología como tal que está provocando el edema macular pues es esa tracción. Entonces ya quitando esa tracción, se ha visto que los pacientes mejoran en cuanto al edema macular y restauran la agudeza visual. Y bueno, acá tenemos este otro protocolo que es el protocolo D, que nos evaluaba la vitrectomía para el edema macular, contracción vitreomacular, y la conclusión fue de que la vitrectomía sí reducía el edema de forma consistente, pero el beneficio visual no siempre era como lo máximo, debido a que pues una vitrectomía te involucraba factores proinflamatorios y el paciente la mayoría de las veces tenía otros componentes patogénicos, no solo la tracción pura. Entonces, es una opción válida en los pacientes que tengamos clasificados como contracción vitreomacular, pero donde su visión esté moderadamente disminuida, ya que, como les digo, pues pueden estar mezclados otros factores, no solo la tracción como factor meramente causante del edema macular. Y bueno, otro de los tratamientos que se han mencionado pues es la aplicación, bueno, tomada de fenofibrato, ya que el fenofibrato es un agonista oral del receptor activado por el proliferador de peroxisomas y esto tenía una expresión en modelos diabéticos baja en la retina, entonces como que ahí se cree que hay cierta área de oportunidad con este tipo de medicamentos que nos pueden no quitar como tal el edema macular, pero puede coadyuvar en el tratamiento de este. Y bueno, como recomendaciones generales, siempre va a estar el control glicémico con una hemoglobina glucosilicada menor a 7 miligramos por decilitro, pero mayor a 6 miligramos por decilitro. Que los hipertensos usen de preferencia IECAS o ARA2 como neuroprotectores y control de la dislipidemia, la obesidad, obviamente hacer ejercicio físico, el consumo de omegas, estos últimos con tal de evitar la oxidación acelerada. Se ha visto también que las dosis de ácido acetilsalicílico también pueden ayudar. Sin embargo, aquí hay como cierta controversia por la dosis que es de 650 miligramos, entonces como que
sí se equipara respecto a las complicaciones que puedan tener a nivel gastrointestinal y también pues eliminar el tabaco como hábito. Y bueno, ¿qué nos llevamos de esta charla? Pues cuando tratar a un edema macular diabético, pues prácticamente hay que tener en cuenta que los edemas maculares pueden estar presentes en un gran porcentaje de los pacientes con diabetes. Sin embargo, ya cuando afectan la agudeza visual y la calidad de vida de nuestros pacientes es cuando tenemos una indicación para tratar este edema macular. ¿Y cuál es la mejor terapia? Siempre hay que individualizar a nuestro paciente, ver qué tipo de edema tiene, cuáles son las características, los biomarcadores que tenemos en su caso y en base a eso ir trazando nuestro caminito. Cabe mencionar que no hay como una terapia, no es una receta de cocina para darles a todos el mismo tratamiento. Entonces puede ser que mientras alguno responda bien antiangiogénico, otro lo haga mejor al implante de corticosteroides. Entonces, pues siempre vigilancia, bien diagnosticados y pues irlos individualizando. Y bueno, ¿cuáles las ventajas o beneficios del láser? Pues un buen láser yo creo que siempre nos va a ayudar en la disminución de los factores inflamatorios a largo plazo. Entonces, pues creo que difícilmente se puede eh, como trasladar el láser. Y también no tenerles miedo a los corticosteroides, yo creo que son buena opción sabiéndolos utilizar, pero yo creo que sí lo dejaría como tratamiento de segunda línea más que iniciarle de lleno con un corticosteroide intravítrea a los pacientes. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Eh, ¿Tienen alguna duda, alguna aportación? Bien, yo quisiera nada más comentarles algo. Realmente el, el edema macular diabético es una patología bien importante, bien limitante de la visión en muchos de nuestros pacientes. Eh, Creo que debemos de ser cuidadosos en cómo tratarlo, cuándo tratarlo. Sí, realmente sabemos que a la retinopatía diabética le va bien cuando la tratas tempranamente y de una manera adecuada. O sea, si te quedas demasiado corto, progresa. Si eres sumamente agresivo o le pones mucho láser, le empiezas a poner mucho, el paciente nota un cambio visual. Eh, el edema macular diabético, la verdad es que sonaría como intentar responder siempre con antiangiogénicos, ¿no? Y yo les diría, no, la verdad es que el edema macular diabético pues prácticamente siempre está combinado con retinopatía diabética. Un edema macular muy puro realmente pues es raro. Y la verdad es que a mí me choca cuando yo tengo que operar a un paciente con un desprendimiento traccional, un desprendimiento mixto, porque le estuvieron poniendo muchísimos antiangiogénicos, que para el sangrado, que porque no ve bien, que porque el vítreo está bien denso, y no tienen indicaciones para poner ni siquiera el antiangiogénico. El láser tiene todavía su papel. Evidentemente hay que ofrecer lo mejor a los pacientes, pero el láser tiene sus indicaciones. El láser también va a seguir tratando a los pacientes con retinopatía diabética y yo sugeriría, o sea, traten las dos cosas a la vez. No estén nada más picando al paciente a lo loco. Eso, la verdad es que cuando vean en cirugías cómo tracciona a un paciente y entrar a una cirugía de hemorragia vítrea con tracciones focales a tracciones totalmente difusas donde le vas a tener que dejar silicón y se hacen agujeros, la verdad yo les diría, traten bien al paciente, trátenlo integralmente, traten la retinopatía diabética y no solamente estén picando al paciente lo más que se pueda, ¿no? La verdad es que me quedo con eso y también la verdad es que muchas veces pienso en pacientes que vamos a poner antiangiogénicos y realmente decir, ¿qué será a veces mejor? Poner 5 o 6 dosis para un paciente
en 6 meses de a lo mejor un Saltrap, de una Aflibercept, sí, o de un Bevacizumab, digamos, que poner a veces solo un Faricimab. La verdad es que sigue siendo la medicina de la vida real y probablemente yo preferiría, como lo vimos en los protocolos, que no hay una diferencia tan grande en agudeza visual, probablemente en seguir aplicando antiangénicos pues más económicos que el paciente se los pueda poner. Y la verdad es que el paciente que se le pueda dar lo mejor, pues hay que darle lo mejor definitivamente, ¿no? Bueno, me quedo queriéndoles explicar eso, que sean cuidadosos en no estar inyectando si no hay indicación. Si hay edema macular y si tienen retinopatía diabética, pues traten las dos cosas al mismo tiempo, pero nada más empiecen a picar al paciente sin indicación. Y creo que es todo. Muchas gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Yo también ando de colado aquí en su clase. No sé si me permitía hacer dos comentarios. Sí, Igual, como ya dijo el doctor, acuérdense que los Surdex, bueno, los esteroides en general siempre están ahí como opción. Y hay casos bien específicos donde no se puede usar antiangiogénicos, que seguramente en algún momento de su vida lo verán, como son mujeres embarazadas con edema macular. Entonces, ahí, pues lo ideal es que primero estuviera bien controlada la diabetes, ¿no? En las personas que tienen diabetes previa al embarazo, pero eso no pasa en nuestro México. Entonces, acuérdense que en ellos una opción podría ser, siempre y cuando no tenga alguna otra contraindicación, pues los esteroides durante el embarazo y los pacientes que recién se infartaron. O sea, también se ha visto que hay un poquito más de mortalidad con los antiangiogénicos, entonces, pues acuérdense que ahí pueden tomar de opción los corticoides. Y como dice el doctor, o sea, hay opciones más baratas que lo que actualmente está, pues obviamente más en difusión, ¿no? Que son los nuevos antiangiogénicos, el babaísmo y el Wetlía de 8 miligramos. Pero hay un protocolo del DRCR, que es el protocolo AC, que incluso menciona que si puedes empezar con bevacizumab y a lo mejor no te responde después de varias dosis, puedes migrarlo a aflibercept de 2 miligramos y el resultado al final es bueno. Entonces, sí, actualmente están los de nueva generación, pero acuérdense que pues tenemos opciones más viejitas que a largo plazo en nuestro México, pues que no tenemos tanto dinero siempre, son buena opción. sí, sí, son buena opción y no les va mal, ¿eh? Y esto, gracias, Doc. No, la verdad es muy bueno tu comentario. Realmente, efectivamente, hay pocos pacientes, pero ese tipo de pacientes en donde vas a dar tratamiento y no es posible poner un antihigiénico, realmente vale la pena buscar las otras opciones, ¿no? La verdad es que en una mujer embarazada preferiría no inyectarla, la verdad es que preferiría ponerle, si es un edema focal, la verdad prefiero ponerle láser y esperarme, pero bueno, buscar las opciones, ¿no? Con el paciente. ¿Alguna otra duda, comentario? En estos casos, ¿qué tan adecuado sería el término edema macular quístico? O sea, ¿realmente son quistes o son pseudoquistes? A ver, Nayeli, ¿quieres responder? Sí, pues se ha dicho que la palabra como la clásica más correcta pues es llamarle edema macular cistoide, ya que no es como tal un quiste, o sea, no tiene una pared fija, dura, sino es una simple acumulación de líquido en una configuración en la bolsita, pero no es que esa pared esté dura y rígida como tal, como un quiste. Sí, Gracias. yo creo que el término ya va a ir en desuso. ¿Algún otro comentario? Doctor, ¿usted ha utilizado el SIP Aflibercept? Sí, claro, un montón. Es muy bueno. Grábalo, grábalo y mándalo a Cofepris. No, no es cierto. Ah, no, no.
Todos lo hemos usado y los que no son mentirosos. Ni saben que ya lo pusieron. ¿Y La verdad, sí le responde bien? la verdad es que al principio era un tema así que pensar que la osmolaridad iba a generar un gran problema, pero la verdad es que yo lo he utilizado y con experiencia de muchos médicos previos y lo he puesto en bebés y lo he puesto en adultos. La verdad es que funciona bien. No le he visto ningún otro problema. Quizá el problema es conseguirlo. Es de Sanfer y la verdad es que ahorita los antiagénicos están difícil conseguirlo y precisamente luego por eso es que pues los piratean y hay que tener un montón de cuidado con quién los compras y la verdad es que si es demasiado barato, o es robado o es falso. Así que tengan cuidado quién les vende. Es como el dealer. Muy bien. ¿Algo más, chicos? Bueno, pues si no hay más, felicito a Nayeli. Gracias, David Ancona, por tus comentarios y pues nos vemos en la próxima clase. Saludos a todos. Saludos, Hugo. Abrazo. Cuídate, David. Cuídense, chicos. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias. Gracias. Felicidades, Nayeli. Gracias, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.